Un estallido de ira convirtió un encuentro rutinario en una humillación que nadie debería soportar. Jason Wilson escupió a Marcus Hunter, un conductor inocente, sin medir las consecuencias. La arrogancia y la impulsividad de Jason provocan indignación, mostrando cómo la autoridad puede volverse injusta en un instante. Pero el destino dio un giro inesperado. Marcus no buscó venganza, sino que asumió el cargo de jefe de policía, ofreciendo a Jason la oportunidad de redimirse. Y solo imaginen cómo esta historia se desenlaza, donde la justicia triunfa y la verdad demuestra que incluso de la ira y la injusticia puede surgir la esperanza. Jason Wilson siempre se había considerado un policía ejemplar. Durante años había trabajado con disciplina, cumpliendo con sus deberes al pie de la letra, convencido de que proteger la ley era proteger a la comunidad. Sin embargo, aquel día, tras un turno que parecía no terminar nunca, algo dentro de él se quebró. Las largas horas bajo la luz brillante de las patrullas, el ruido constante de las radios y la presión de cada llamada habían ido acumulando tensión, hasta que una chispa encendió su ira. Cuando su patrulla se detuvo en un estacionamiento concurrido de Chicago, Jason notó un SUV negro que se desplazaba lentamente entre los autos. Al volante estaba Marcus Hunter, un hombre que, por un instante, no hizo nada más que esperar su turno para estacionar. Pero Jason, agotado y con la mente nublada por el cansancio y la irritación, interpretó cada movimiento de Marcus como un desafío, una falta de respeto personal. Su juicio se vio nublado. En vez de respirar hondo y mantener la calma, dejó que la frustración dominara su comportamiento. Se acercó al SUV, levantando la mano en señal de detenerse, pero en lugar de iniciar un diálogo profesional, las palabras que salieron de su boca fueron duras, acusatorias y ofensivas. Insultó al conductor, cuestionando su capacidad de manejar y su respeto por las reglas, aunque Marcus no había cometido ninguna infracción. La ira de Jason se manifestó de forma impulsiva y desproporcionada. En un acto que marcaría aquel encuentro, escupió al hombre en un arranque de tensión y pérdida de control. Marcus se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con incredulidad y un brillo de indignación llenó su mirada. La sorpresa inicial se mezcló con la humillación. Sentía que algo fundamental de su dignidad había sido pisoteado. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar. Jason, con un impulso de alivio momentáneo, giró sobre sus talones y se alejó del SUV, dejando a Marcus sentado allí, paralizado por el shock y la confusión. La injusticia de ese instante era palpable, un golpe silencioso pero devastador que creaba un vacío emocional tanto en la víctima como en los testigos invisibles de la situación. El contraste entre la sensación de poder momentáneo de Jason y la confusión de Marcus intensifica la emoción. El espectador percibe el desequilibrio y la falta de profesionalismo, y es inevitable sentir una mezcla de indignación y enojo. Cada gesto, cada mirada de Marcus contenía la carga de la humillación, mientras que Jason experimentaba un alivio pasajero que no mitigaba la gravedad de su error. La tensión se siente en el aire. La escena transmite la fragilidad de la autoridad cuando se ve afectada por emociones humanas y la importancia de la responsabilidad que conlleva el uniforme que se porta. En este primer acto, el espectador se sumerge en el choque emocional. La ira descontrolada de Jason frente a la dignidad herida de Marcus establece el conflicto central de la historia. Es un momento que llama la atención sobre la vulnerabilidad de todos los involucrados, anticipando las consecuencias que se desarrollarán más adelante. La injusticia inicial no solo impacta a los personajes, sino que invita a quien observa a cuestionar la naturaleza de la autoridad, la ética y el autocontrol, preparando el terreno para los giros y aprendizajes que vendrán en la historia. Tras el incidente en el estacionamiento, Jason Wilson regresó a la comisaría con una sensación confusa. Por un momento, creyó que todo se había quedado atrás, que la tensión y la ira que había estallado
desaparecerían como humo. Se sentó en su escritorio, revisando informes y llamadas, intentando sumergirse en la rutina diaria para distraer su mente de lo ocurrido. Pero la sombra de aquel momento no desaparecía. Cada sonido de radio, cada mirada de sus compañeros parecía recordarle su error, aunque nadie había dicho nada aún. Mientras tanto, Marcus Hunter no permanecía en silencio. A pesar del impacto inicial y la humillación que había sentido, decidió actuar con calma y firmeza. Unos días después del incidente, presentó una queja formal ante la Oficina de Asuntos Internos de la Policía. Su decisión no surgió de un deseo de venganza, sino de la convicción de que la justicia debía prevalecer y que nadie debería pasar por lo que él había vivido sin que se tomaran medidas. Marcus estaba tranquilo, sereno, mostrando autocontrol y dignidad, y su conducta contrastaba fuertemente con la impulsividad de Jason. Cuando Jason se enteró de la queja, el mundo que creía estable comenzó a tambalearse. Sintió una presión inmediata, un peso que le comprimía el pecho y aceleraba su respiración. La simple idea de que sus superiores y compañeros ahora revisaran cada detalle de sus acciones lo llenaba de ansiedad. El temor no era solo profesional. Su reputación, su carrera y la percepción que otros tenían de él estaban en juego. Pero, más allá del miedo externo, algo aún más intenso surgía desde dentro: la culpa. Jason comenzó a revivir mentalmente cada gesto, cada palabra, cada mirada de Marcus. La imagen de aquel hombre sentado, paralizado por el shock y la indignación, no se borraba de su mente. Cada vez que lo recordaba, la incomodidad crecía, mezclándose con una sensación de vergüenza y arrepentimiento que no podía ignorar. Era un dolor silencioso, invisible para los demás, pero devastador para él. La narrativa invita al espectador a percibir esa lucha interna, la batalla entre la figura autoritaria que Jason cree ser y el humano que falló en un momento de debilidad. Por otro lado, Marcus seguía con su vida, pero el acto de presentar la queja lo fortalecía. Su serenidad y justicia emocional permitían que el público sintiera empatía por él. Un hombre que, a pesar de haber sido ofendido, actuaba con integridad, sin ceder al resentimiento. Esa calma le daba peso moral en la historia y acentuaba el dolor de Jason, quien comenzaba a comprender la magnitud de su error y la responsabilidad que debía asumir. El dolor en esta parte de la historia no solo es un castigo para Jason, es un recordatorio de la importancia de la ética, el autocontrol y la empatía. Cada minuto que pasa, cada pensamiento que lo atormenta, intensifica el conflicto interno, preparando al espectador para el siguiente paso: la posibilidad de esperanza y redención. La combinación de miedo, culpa y tensión interna crea una montaña emocional que mantiene al público inmerso en la narrativa, sintiendo junto al personaje la gravedad de sus acciones y anticipando cómo se desarrollará la confrontación con la justicia. La noticia llegó a Jason Wilson como un golpe silencioso pero definitivo. Marcus Hunter había sido nombrado nuevo jefe de policía. Jason se quedó inmóvil frente a su escritorio, mirando fijamente el correo electrónico de confirmación. Su corazón comenzó a latir con fuerza y un nudo de ansiedad se instaló en su estómago. Cada pensamiento sobre aquel incidente en el estacionamiento regresó con intensidad renovada. La pregunta que no podía evitar formularse retumbaba en su mente. ¿Cómo enfrentaría ahora a la persona a la que había humillado? La tensión era palpable, tanto para Jason como para el espectador, quien se ve envuelto en un mar de incertidumbre, esperando cada reacción. Durante días, Jason se debatió entre la paranoia y la introspección. Temía que cualquier error mínimo pudiera ser interpretado como una falta grave y que su carrera, ya frágil, se desmoronara. Se dio cuenta de que no podía simplemente ocultar su culpa ni fingir que nada había pasado. La perspectiva de trabajar bajo la supervisión de Marcus,
el hombre que había sido víctima de su impulsividad, se convirtió en un espejo de sus propios errores. Este enfrentamiento inevitable creaba una tensión narrativa que mantenía al espectador en vilo, anticipando cada interacción con expectación y nerviosismo. Sin embargo, Marcus Hunter sorprendió a todos, incluida Jason. Lejos de guardar rencor o buscar represalias, Marcus actuó con una calma y profesionalismo que desarmó cualquier hostilidad latente. Con una actitud serena y firme, solicitó reunirse con Jason de manera privada. Cuando ambos se encontraron, Marcus habló con claridad y sin reproches. Reconoció lo ocurrido, pero en lugar de castigar, ofreció una oportunidad de redención. Empezar de nuevo, reconstruir la confianza y demostrar que Jason podía aprender de sus errores. Esta actitud no solo mostraba la madurez de Marcus, sino que también abría una puerta para la esperanza, un momento en el que la justicia podía coexistir con la comprensión y el crecimiento personal. Para el espectador, esta escena representa un giro emocional crucial. La narrativa cambia de la tensión y el miedo a una sensación de alivio y posibilidad. Surge la esperanza de que incluso los errores más graves pueden conducir a un aprendizaje significativo si existe la voluntad de enfrentar las consecuencias y trabajar por el cambio. Jason, sintiendo la magnitud del gesto de Marcus, experimenta una mezcla de alivio, respeto y determinación. Comprende que no todo está perdido, que la oportunidad de redimirse es real y que su futuro depende de cómo actúe a partir de ese momento. La historia transmite un mensaje poderoso. La justicia no siempre tiene que ser punitiva. Puede ser constructiva cuando se combina con integridad y empatía. Marcus encarna esta perspectiva, demostrando que liderar no solo implica aplicar la ley, sino también guiar a otros hacia la responsabilidad y el aprendizaje. La esperanza se convierte en un faro que ilumina el camino de Jason, y al mismo tiempo genera una conexión emocional profunda con el espectador, que ahora siente que la historia puede tomar un rumbo positivo, lleno de crecimiento, reconciliación y nuevas oportunidades. Este momento prepara el terreno para la resolución de la historia, dejando al público con la sensación de que, incluso después del conflicto y la injusticia, existe la posibilidad de restaurar la confianza y construir algo mejor para el futuro. Jason Wilson se enfrentó a un momento decisivo en su carrera y en su vida personal. Tras la reunión con Marcus Hunter, comprendió que no podía simplemente ignorar sus errores ni fingir que nada había ocurrido. Decidió aceptar el reto que se le presentaba. Demostrar que podía cambiar, que podía aprender de aquel momento de ira y actuar con integridad y responsabilidad. Este fue un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino para su percepción sobre sí mismo y sobre la justicia. Al principio, la tensión no desapareció. Cada proyecto conjunto con Marcus se convirtió en un desafío personal. Jason debía trabajar con alguien a quien había humillado, respetar sus decisiones y aprender a comunicarse con humildad y transparencia. Sin embargo, con cada reunión, cada discusión sobre políticas y procedimientos, comenzó a surgir un cambio genuino. Jason escuchaba, reflexionaba y ajustaba su comportamiento, mostrando un arrepentimiento auténtico y una disposición real al crecimiento. No era un cambio superficial, sino un proceso profundo que implicaba reconocer sus prejuicios, enfrentar sus limitaciones y aceptar la responsabilidad de sus acciones. El espectador, siguiendo este viaje, percibe la transformación gradual de Jason. La tensión inicial se convierte en un ejemplo de superación personal.
de alguien que actúa por impulso, lleno de frustración y miedo, a un profesional que entiende la importancia de la empatía, la justicia y la equidad. Marcus, por su parte, sigue siendo un faro de integridad, guiando con firmeza y paciencia, pero sin imponer ni humillar. Su liderazgo se convierte en una lección sobre cómo la autoridad puede inspirar respeto y cooperación en lugar de miedo. A medida que Jason se involucra en reformas dentro del departamento, la historia alcanza su punto culminante. Trabaja para crear políticas más justas, programas de capacitación sobre diversidad y comunicación efectiva, y promueve un ambiente donde todos los ciudadanos se sientan escuchados y respetados. Cada esfuerzo que realiza representa una oportunidad de reparar lo que había dañado y de contribuir a una comunidad más equitativa. Este desarrollo da al espectador un sentido claro de progreso y satisfacción, mostrando que los errores no tienen por qué definir a una persona si existe voluntad de aprender y mejorar. El final de la historia es un triunfo compartido. Marcus mantiene su dignidad intacta, demostrando que la justicia y la empatía pueden coexistir. Jason logra enmendar sus errores, no solo ante Marcus, sino ante toda la comunidad, convirtiendo un acto de injusticia en un catalizador de cambio positivo. La narrativa ofrece una inspiración profunda. Incluso de la ira, la confusión y la injusticia pueden surgir crecimiento, reconciliación y restauración de la confianza. El espectador se queda con un mensaje poderoso y emotivo. La verdadera fuerza no reside únicamente en la autoridad o en el cumplimiento de la ley, sino en la capacidad de reconocer errores, aprender de ellos y transformar los desafíos en oportunidades para el bien común. La historia cierra con un sentimiento de esperanza y motivación, recordando que el cambio es posible y que la empatía, la humildad y el compromiso pueden generar un impacto duradero en la vida de las personas y en la comunidad.